Entonces, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy importante. Quizá muchos médicos que están acá entiendo que son médicos o médicos generales, médicos que están en su práctica en medicina rural o pues médicos que requieren o que están buscando una actualización en medicina interna. Se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de violencia de género? ¿Qué tiene que ver con la medicina interna? ¿Qué tiene que ver con la medicina en general? Pues bien, tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la violencia de género es una pandemia, ¿sí? Y digamos, ¿cómo es que nos dimos cuenta de esto? Bueno, en general por varias cosas, pero desde que se declaró la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, eso pues marcó una diferencia. Muchas patologías dejaron de tener seguimiento, muchas personas dejaron de tener su atención y la violencia en general se intensificó contra las mujeres, contra las niñas, y esto pues pudo estar agravada por las medidas de confinamiento, porque el aislamiento les impedía tener sus redes de apoyo para buscar ayuda, porque era más difícil acudir a una comisaría, porque era más difícil acudir al hospital, además de las barreras adicionales, los acceso a los servicios esenciales. Entonces, partemos por una definición que es la violencia contra la mujer. Ya las Naciones Unidas lo define como todo acto de violencia de género que resulta o que puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas, los actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la privada. Es decir, la violencia de género es un crimen y una violación contra los derechos humanos, ¿no? Eh, Lamentablemente la formación que uno tiene como médico de pregrado solo le enseñan como a contener ya las tragedias, es decir, nos enseñan código púrpura para tratar a una paciente con abuso sexual o hacer una atención y hacer la notificación en pacientes que vienen con un trauma físico y demás. Pero esto solo es una parte de la valoración que debe ser un médico. Un médico tiene que ser capaz de entender cómo es que se produce la violencia y orientar y empoderar a la mujer para que no se perpetúe el círculo de la violencia, ¿sí? Es decir, el trabajo del médico no solo es reportar, ni el trabajo del médico ni es solo derivar a las entidades legales. El trabajo del médico es hacer una valoración integral de la mujer y entender por qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué es una pandemia? Para empezar, porque esto sucede en todo el mundo, en todo el mundo. Casi una de cada tres mujeres, un 30% de mujeres, ha sufrido algún tipo de violencia físico-sexual por su pareja, ¿ya? Entonces, aquí es algo muy importante porque esto no es algo que afecte a personas por afuera, es decir, nosotros médicos jóvenes puede que digamos, voy a estudiar el Alzheimer y es algo que está muy lejano o que es un paciente, pero en cambio la violencia contra la mujer pasa, incluso pasa en el personal de la salud. Es decir, que por esto nosotros debemos hablar con mucho tacto, con mucha empatía, porque puede que uno de nuestros colegas, puede que un compañero de guardia, puede que un compañero aquí del Congreso sea víctima de violencia de género y se siente identificado. Por eso es importante, uno, reconocer y la otra es hablar con el debido respeto y también con la debida seriedad que esto amerita. Entonces, a lo largo de la vida, las mujeres entre 15 y 49 años, ya más de un cuarto por ciento de este grupo de mujeres ha tenido ya algún tipo de violencia, han sido objeto de violencia físico-sexual, por lo menos una vez en la vida. A nivel mundial, el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por la pareja. Además, en el 6% del mundo, en el 6% de las mujeres de todo el mundo refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas a su pareja. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que hay una violencia contra la mujer? Y no faltará quien pregunte, ¿y por qué no hay violencia contra el hombre? Pues porque al hombre no lo vulneran, no lo maltratan solo por el hecho de ser hombre, ¿no? A la mujer sí le pasa eso y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la violencia es sistemática, la violencia es aprendida, ¿no? Padre violento que crea un hijo violento va a tener una relación violenta contra la mujer y esto va a pasar. La otra pregunta que me suelen hacer, por ejemplo, me dicen, ¿y por qué no hay homicidios y si hay femicidios? Bueno, pues porque, como vimos, hasta de todos los asesinatos a mujeres, el 38% de los asesinatos son por su pareja. Y la mayoría de mujeres que digamos que lamentablemente pierden la vida es a consecuencia de otro hombre. A los hombres también los matan, sí, pero ¿quién mata a los hombres? Otros hombres, ¿no? Entonces,
Nosotros a veces tenemos la concepción de que la violencia de género y los abusos sexuales es producido por una persona con patología mental que sale a medianoche un desconocido, y no es así. La mayoría de violencia sexual en los niños son producidos por un familiar de primer grado. La mayoría de violencia de género, de malos tratos, golpes, abuso sexual, son producidos por la pareja, ¿no? Entonces, no tenemos que buscar casos tan, digamos, tan difíciles o casos tan extraordinarios. Más bien esto es algo lamentablemente muy frecuente y puede pasar incluso dentro de nuestras casas. Entonces, según la encuesta de violencia contra las mujeres, esta es la última publicada por el INEC en el 2019, la anterior está en el 2011. Aquí solo tengo datos en porcentajes, no tengo números totales, no pude encontrar esa información, pero igual los datos son escalofriantes, ¿sí? 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los ámbitos a lo largo de su vida. Es decir, 65 de 100 mujeres han sido violentadas en casa, trabajo, por desconocidos, en vía pública, de manera física, psicológica o sexual. En el último año, solo en el último año, al menos 32 mujeres en el Ecuador han experimentado este tipo de violencia, ¿ya? Entonces, es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Es decir, uno rara vez en medicina encuentra una enfermedad que diga esto afecta al más del 50% de la población. Pero miren que esto está afectando a 66%, 65% de las mujeres. Y pues, ¿qué estamos haciendo? Entonces, aquí para hacer una distinción de qué es la violencia psicológica se refiere a todos esos actos que produzcan un menoscabo en la personalidad, en la autoestima de la otra persona, que pueden ser gritos, humillaciones, amenazas, ¿sí? La violencia física, que pues es lo que generalmente nos enseñan, y la sexual, que son golpes y el abuso sexual como tal. Y otra está la violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia patrimonial? Es decirle a la mujer, bueno, yo aquí en el hombre machista, ¿no? Por supuesto. Es aquí solo trabajo yo, no puedes tener nada y de pronto solo te doy para tales cosas. Entonces, eso es una violencia patrimonial. Otra violencia patrimonial es decir, listo, si me dejas, bueno, te quito todo, te dejo sin casa, todo esto. Eso es una violencia patrimonial. Incluso está la violencia vicaria, que es la violencia ejercida hacia otros para manipular a la mujer, como por ejemplo, y digamos que no les estoy hablando de los casos más duros que he tenido en mi vida, les estoy contando de los últimos que he tenido en el último año, nada más. Pasa que hay algunos hombres que le dicen, bueno, tú me dejas y te voy a dar donde más te duele. ¿Y qué es donde más te duele? Es el maltrato al hijo, ¿no? Entonces, eso explica por qué la pregunta, que también tiene una connotación un poco machista, que es decir, ¿por qué la mujer no se va? Bueno, porque es difícil cuando se le han cortado todas las rutas de escape, cuando ha sido amenazada por todas las vías, es difícil poder ayudar, ¿no? Por eso es que el médico tiene que ser sensible para reconocer y tiene que preguntar activamente sin revictimizar. Estas son las proporciones, digamos, en el Ecuador, donde se produce más violencia de género. Pues para que vean, uno diría, no, es que es la gente que no conoce y demás, pero Pichincha, siendo Quito, y que siendo la capital, hasta el 71% han sido víctimas de violencia de género. Eso quiere decir, uff, no solo es algo cultural, no solo es algo por desconocimiento, la violencia es algo sistemático que está establecido en todos los dominios, ¿sí? No hay ninguna ciudad en el Ecuador que se salve de eso. Entonces, aquí entendemos la siguiente pregunta de por qué la violencia de género es una pandemia. Ya dijimos que afecta a todo el mundo y en cifras escalofriantes. Segundo, porque tenemos un agente causal, que es la violencia, ¿sí? Y la violencia sistemática, entendida como el patriarcado. Sabemos que la violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en la mayoría por hombres contra mujeres, ¿sí? Es decir, el hombre es el género agresor. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué nos culpabilizan? No, nadie les está culpabilizando, simplemente estamos poniendo datos objetivos. ¿Cuál sería entonces el rol del hombre? De construirse, preguntarse, bueno, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué tengo esta creencia? ¿Por qué dije lo que dije? ¿No? Eso es parte, ¿no? De hacer. Ahora, la violencia también de género es una pandemia. ¿Por qué? No solo por las estadísticas, sino por las consecuencias médicas, ¿no?
Ser víctima de violencia de género afecta negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Salud física, pues los golpes, las propias lesiones de un abuso. El mental, o sea, imagínate tú que toda la vida has sido maltratada, si toda la vida te han esta violencia te ha enseñado que uno no, ya no puede pedir ayuda porque a la mínima o te tachan con cualquier calificativo, no te creen, entonces uno se siente desvalido contra el mundo. Eso puede generar muchas patologías mentales, claro que sí, enfermedades afectivas y demás. Sexuales, si es que uno tuvo su primera, no su primera ni siquiera, si es que tuvo un encuentro sexual violento, imagínense en cómo van a ser los siguientes encuentros sexuales. Es por eso que muchas mujeres, después de un abuso o a consulta, vienen diciéndome, no, es que yo no puedo, o sea, sé que a esta persona que ya es una persona buena, que me quiere y todo, pero no puedo porque yo me recuerdo el abuso. Y pues eso produce muchas patologías. Por ejemplo, y eso hay que entender, eso explica muchas fibromialgias. Por ejemplo, hace seguimiento a los pacientes y ve el antecedente de abuso sexual. Muchos dolores pélvicos crónicos también suceden. ¿Y por qué la sexual reproductiva de la mujer? Porque es violencia de género. Cuando una paciente les diga, es que mi marido me cuida y ustedes solo respondan como que eso fue un chiste o se enojen con la paciente. Esa es violencia de género. ¿Por qué? Porque nadie manda sobre el cuerpo de nadie, ¿no? Y eso uno tiene que saber. ¿Por qué también afecta la vida sexual y reproductiva? Porque una persona que es víctima de violencia de género tiene más riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH. Y finalmente, ¿por qué es una pandemia? Porque la violencia contra la mujer mata y es una consecuencia mortal. No solo por el propio homicidio, esta muerte violenta, sino porque puede llevar al suicidio en las personas. Entonces, hay que preguntarnos, eh, en la pandemia por COVID, todo el mundo no conspiró, bueno, se apoyó para sacar vacunas en tiempo récord, ¿no? Pero la violencia contra la mujer mata y sigue matando y hay que preguntarnos como médicos qué estamos haciendo. En cuanto a la violencia en el ámbito familiar a lo largo de la vida, como les he explicado, y digamos aquí algo que quiero enfatizar, mucha gente me dice, es que antes no pasaba, es que ahora las generaciones no aguantan nada, o es que ahora no es así, que antes no denunciaban era otra cosa. Y de hecho, si uno, por ejemplo, pregunta a mujeres ya de edad adulta, si les preguntan que si puede existir el concepto de violación en un matrimonio y te responden que no, que siempre cuando el marido quiera. Pero cuando vienen a consulta le dicen, no, es que señora, si usted no quiere, si vas en contra de voluntad, eso se llama violación y eso pasa. Entonces, entre el 90 y 96% de las mujeres no denunció. Ya sería la pregunta, ¿por qué no denuncia? Porque claro, si es que uno le va al médico y el médico le responde con una cara de señor, usted y hace comentarios súper misóginos, pues ¿con qué ganas va a seguir continuando su proceso? Porque al final no es que, y esto quiero que quede claro y me gustaría que este sea el mensaje de toda mi charla, es que la denuncia no es lo que les va a poner seguras a las mujeres. La denuncia es parte del proceso. Claro que sí, uno debería orientarles y poner y que tengan su medida, pero no es que la denuncia va a hacer que el agresor cambie, la denuncia no va a hacer que le peguen menos. ¿Qué sí va a hacer? Que uno averigüe, que indague, que empodere a la mujer y que le ofrezca un seguimiento. Les voy a dar un ejemplo. Llega una paciente 3 de la mañana que vino con un golpe, dice que es la pareja, el médico la atiende y le dice, bueno señora, voy a activar la ruta y demás. Y luego la señora dice, bueno, listo, pero yo no quiero denunciar. El médico se enoja, le dice, ¿para qué me hace perder mi tiempo? Que ni sé qué, más. No es así, uno más bien, no es que nos hagamos insensibles al dolor, al contrario, porque somos sensibles al sufrimiento es que hemos elegido esta profesión. Entonces uno debería decir, uy, esta paciente, ¿por qué no quiere denunciar? ¿Qué está pasando? ¿Será que está amenazada? ¿Será que tiene un trauma vicario? ¿Será que está coercionada? ¿Y será que algo le está pasando? Y bueno, ¿qué hago con esta preocupación? Bueno, le cito a mi consultorio al menos una vez al día para ver que se empodere poco a poco y hacerle que sea una explicación, no convencerle, ¿no? Porque es, pero decir, bueno, hoy voy a tomar alguna carta en el asunto, ¿no? Y a veces yo soy un poco duro cuando suelo tener internos que para despertar, le digo, vamos a ver una paciente
4 de la mañana, es, ay, ¿por qué vino la paciente? Yo les digo, si ustedes creen que es feo despertarse a las 4 de la mañana, imagínense qué es lo que es peor, que uno vaya 4 de la mañana siendo el paciente que un médico le reciba con esa actitud, ¿no? Entonces hay que también darnos como médicos un baño de humildad de decir, bueno, o sea, si es que esta angustia la trae la paciente a la consulta, o la angustia y el malestar y la ira la estoy trayendo yo a la consulta, ¿sí? Les decía que las cifras son escalofriantes porque los femicidios en Ecuador suceden y son frecuentes y generalmente no tienen una resolución, ¿no? Un femicidio sucede en el Ecuador cada 26 horas, es decir, cada día una mujer muere a causa de violencia de género. Y lo que es peor, los femicidas no solo matan a la pareja, matan a los hijos y después de eso hacen un intento de suicidio, ¿no? Eso suele pasar porque es que la violencia les impide ver las cosas con claridad. Continuando la parte de por qué decimos que es una pandemia, porque la violencia de género puede causar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, enfermedades de transmisión sexual. Incluso, digamos, si una mujer desea estar embarazada por alguna situación, ser víctima de violencia de género hace que aumente la probabilidad de tener abortos involuntarios, muertes fetales, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. Y eso tiene muchas explicaciones, y digamos, la que me parece más simple es decir, una persona que se somete al estrés produce cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Imagínense en vivir todo el embarazo siendo víctima de violencia. Ese niño, ¿cómo van a ser? Entonces, es una pandemia, ¿por qué? Porque la violencia, ¿no? El daño es generacional. No solo afecta a la madre, sino tiene consecuencias desfavorables en los hijos, ¿ya? Puede ser la causa de trastornos mentales. Ojo, y aquí quiero hacer un énfasis que este me parece que debe ser el segundo mensaje. Ser víctima de violencia puede ser una causa de tener trastornos mentales y no al revés. Es decir, a la mujer no la violentan por tener un trastorno mental, ni quien violenta es una persona con trastorno mental, ¿no? Sí, la persona que violenta es una persona funcional que vive en la sociedad sin enfermedad mental y que ha decidido sistemáticamente ejercer la violencia. Si las mujeres tienen trastornos mentales como consecuencia de la violencia y no a favor, y no porque muchas personas dicen, no, es que es masoquista, o no porque tiene una personalidad dependiente, eso ya hace ratísimo que no se habla, eso no es así. No, tener algún trastorno mental no es predictor para que una mujer muera por un delito de feminicidio, ¿no? Al contrario, o sea, es al revés la relación. Uno cuando es víctima de violencia, pues puede generar un trastorno, claro que sí. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues es una pregunta difícil de responder porque la violencia es un problema social y de salud, naturalizado, que se reproduce a través de la ideología, de las instituciones, del imaginario social y del grupal. Les voy a dar un ejemplo muy somero. Eh, Supondría que a este congreso se conectaron la misma cantidad de médicos, hombres y mujeres, pero miren en su repositorio y dense en cuenta cuántos hombres son ponentes y cuántas mujeres, y ahí preguntémonos, uy, de pronto la violencia es, está muy camuflada y es muy institucional, está tan naturalizada que ya ni lo cuestionamos. Entonces, la violencia sucede por las relaciones asimétricas de poder, por las desigualdades sociales, y eso explica por qué hay grupos que son mucho más susceptibles de ser víctimas de violencia, porque la que hace la sociedad los expulsa, ¿no? Los expulsa y los vuelve vulnerables. No es que sean vulnerables, la sociedad los vuelve vulnerables. Eso explica por qué la población LGBTI, por ejemplo, tiene más riesgo de ser víctima de una agresión o de una muerte violenta. Y esta violencia es un comportamiento aprendido. Por ejemplo, cuando el padre golpea al niño, no le está enseñando que porque se equivocó, porque hizo algo mal, merece un castigo. Lo que le está enseñando al niño es que solo el indefenso se le pega, ¿no? ¿Por qué ese papá no le pega, digamos, a su jefe y solo le pega a la pareja y al hijo? ¿No? Entonces, ¿qué le está enseñando este niño que se va a criar? Es que está bien
pegarle a aquel que no se puede defender. La cultura patriarcal también ha entretejido un entramado de conceptualizaciones mediante las cuales las relaciones sociales de explotación, opresión, subordinación entre hombres y mujeres son interpretadas como un producto de características biológicas o psicológicas. En términos generales, el hombre se cree más y eso hace que pues justamente se, se perpetúe y uno vea, por ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejemplo médico. ¿Cuántos médicos que sean directores de hospital conocen? ¿Mm? Y entonces ahí uno dice, ¿por qué este médico, eminencia en tal cosa, terminó abusando de una interna? Es que no es que empezó abusando de un rato a otro, se empezaron con las cosas, con la violencia institucional ahí camuflada por el patriarcado, como decirle a una mujer, bueno, usted tiene que venir con minifalda y el hombre puede venir con pantalón, ¿cómo así? ¿No? Entonces, ¿cuál es nuestro deber como médicos? No, no es ser un soplón como tal, pero sí reconocer las injusticias, ¿no? Decir, bueno, a mi compañera interna que está vestida con la misma ropa que yo le dicen niña y a mi médico, no, ahí debe se pare. Mi compañera también es médica, me merece el mismo trato y respeto que yo. Esa es la deconstrucción, no necesariamente trabajar en abusos sexuales, que habrá quienes se dediquen a eso, claro que sí, y habrá pues de aquí colegas que sean ginecólogos, psiquiatras, peritos, legistas también, pero en la práctica diaria es lo que uno tiene que hacer, reconocer estas relaciones de poder y hacer, y pues hacer esa visibilización. Ah, perdón, no estaba viendo esto. Entonces, la violencia contra las mujeres no es fortuita, es el factor de riesgo por ser mujer. Las víctimas son escogidas a causa de su sexo, o sea, quien es el perpetrador es el hombre. ¿Habrá casos como en donde una mujer ejerza violencia a otra mujer? Claro que sí, pero pues aquí estamos hablando de las cifras escalofriantes en donde no hay una, no hay una duda de que el género agresor es el masculino. Ahora, ni los agresores, como les dije, lo hacen por enfermedad mental, ni las víctimas tienen un prototipo específico. Es falso asumir que la violencia ocurre porque la mujer tiene rasgos de personalidad pasivo-dependientes. Entonces, uno diría, bueno, si esto ha sucedido tanto tiempo, ya la humanidad debió hacer algo. Apenas en 1990, con la Convención Belém do Pará, se, se propone que hay que hacer algo para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, como les dije, es una pandemia y es una violación a los derechos humanos. Entonces, cada país ha ido adoptando su propia normativa. Y uno diría, pues bueno, ¿cómo estamos en Ecuador? Apenas hace 5 años, Ecuador tiene una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Desde Belén do Pará del 90 hasta acá, imagínense, ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno era adolescente no existía eso. Entonces hay una explica, no es que antes no pasaba, antes pasaba y no se denunciaba, antes no había una figura jurídica para tomar cartas en el asunto. El Ecuador tiene una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces voy a leerles un poquito de la parte de salud que nos dice que el personal de salud, sin prejuicio de las facultades establecidas, tendrá la atribución de garantizar de manera prioritaria en todos los hospitales, centros de salud, la recuperación integral física y mental gratuita a mujeres que han sido víctimas de violencia. Y aquí vamos a una cosa, o sea, pónganse la mano en el corazón y digamos, ¿a cuántos de las pacientes que ustedes han visto víctimas de violencia de género, ya sea en ginecobstetricia, en medicina de urgencias, en su consulta particular, a cuántas ustedes han derivado y sepan que el tratamiento psicológico y psiquiátrico va a ser el pertinente? Ahora, no tenemos que patologizar el sufrimiento, ¿no? Es como decir, ay, está triste porque le pegaron, tenga su citalopram, eso no es así. No es así, eso es violentarla, intentarlas callar, hacerles sentir que su sufrimiento es porque están locas, y no es así. Hay que señalarles la primera parte para contener a estas personas, decirle, bueno, entiendo lo que usted ha pasado, quiero entender lo que le ha pasado, y que usted hizo lo que hizo para sobrevivir y eso está bien y tiene derecho a sufrir, tiene derecho a sentirse mal, pero aquí estoy yo para acompañar, ¿sí? El médico nunca debe acompañar, nunca debe cansarse de acompañar. Otra cosa común que suele pasar
que cuando yo les me entrevistan a una paciente y después pues yo le hago la entrevista formal y me dice, y saco más cosas. Y me dicen los estudiantes, los internos, es que no me dijo, es que no le dijo porque usted no le preguntó. Hay que preguntar por contacto. Y aquí viene la pregunta, es que si le revictimizo. Es fácil distinguir cuándo se revictimiza o no, y tiene que hacerse esa pregunta. Lo que yo le estoy preguntando, ¿tiene una intención terapéutica? Si la respuesta es no, es revictimizar. Preguntarle por detalles es revictimizar. Hacerle volver a contar es revictimizar. Pero si una paciente te confía este sufrimiento y uno hace una intervención empática, eso es una intervención terapéutica, no es revictimizar. Y eso hay que entenderlo. ¿Qué más? Implementar programas de sensibilización e información continua. Yo no sé de cuántas universidades están acá, pero pregúntese cuántos de ustedes tuvieron esta charla antes del internado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto, como les dije, esto no es solo para ver a los otros, ¿no? La violencia de género nos sucede en todos los ámbitos. En el hospital, donde ustedes trabajan, también sucede. Entonces, ¿cuál es el rol de médico? Entender que la violencia contra la mujer es prevenible y es un problema de salud pública. Concienciar para que la violencia contra la mujer se considere inaceptable en cualquier nivel y sea tratada como un problema. Prestar los servicios integrales de calidad centrados en las mujeres que padecen este tipo de violencia y sensibilizar y capacitar a los prestadores de atención de salud para que atiendan sus necesidades con empatía y sin actitudes moralistas. Ahora, puede pasar que uno después de un día cansado quizá no haga la intervención más empática, pero ahí es donde viene el autocuidado y decir, bueno, yo como médico estoy sobrecargado, necesito cuidarme para cuidar al otro. Uno no puede dar lo que no tiene. Ese sería un mensaje comodín que les doy. Y prevenir la recurrencia de la violencia mediante la detección temprana de mujeres y niños afectados por ella y la prestación de cuidados, servicios de apoyo y derivación oportuna, ¿sí? Ahora está bien que ustedes digan, uy, este caso me sobrepasa, yo creo que no puedo. Bueno, deriven a alguien que sí pueda. Está bien como médicos, ¿no? Porque aquí no estamos para lucirnos, ¿no? Estamos aquí para tratar y ayudar a las pacientes. Entonces, ¿cuál es el rol de la policía? Lo que les decía, la ley nos dice que hay que actuar de cierta forma y ustedes tendrán que leerse los códigos, los protocolos y demás, pero entiendan que la denuncia no es lo que les va a poner segura a la mujer, lo que le va a poner segura es el empoderamiento, que reconozca cuál es la violencia, cómo es la violencia, cómo viene y qué puede hacer para evitarla. Entonces, como les dije, la violencia de género sucede en la mayoría por el conviviente, ¿no? Con la pareja. Entonces, se llama ciclo de la violencia, ¿por qué? Porque no tiene un fin y siempre escala. Y esto es lo clave que tienen que decirle a una paciente. Esto va a volver a pasar y cada vez va a ser peor. Empieza con la fase de luna de miel, todo está bien, se acumula la tensión y hay la fase de agresión, que viene a ser la violencia como tal. Y este ciclo se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y siempre va a ser mayor. ¿Y cuál va a ser lo peor? Digamos, lo que está en lo último, pues es la muerte, ¿no? Entonces, hablamos del efecto bonsai. Ustedes visualícese un bonsai, ¿no? El bonsai no es que no crezca porque es chiquito, el bonsai crece, no crece porque le van podando cada una de las ramas. Entonces, eso explica por qué una mujer no pide ayuda o pide ayuda cuando es muy, muy tarde. ¿Por qué? Porque el agresor hace que todas sus vías de escape se vayan cortando, como que no te dejo tener amigas, no te dejo verte con otras personas, no te dejo trabajar, no te dejo ver con otros familiares. Entonces, cuando te quito el dinero, entonces cuando uno quiere irse de la casa y decir, bueno, no tolero esto, pues es difícil, ¿a dónde ir? Entonces, ahí es donde el médico tiene que intervenir. Recuerdo que yo hice una rotación en México donde la violencia de género es uf, sin duda aterrorizante. El lema de la clínica era, hasta hoy, esta fue la última violencia que usted va a recibir y el médico tiene que trabajar para poder garantizar eso. Entonces, finalmente, como les decía, la violencia siempre escala y no siempre nos puede pasar acá. Puede que incluso muchas colegas se sientan identificadas. ¿Qué hay que saber?
La violencia empieza con las bromas hirientes, chantajeo, mentir, culpabilizar, los celos son violencia, engañar es violencia, ¿no? Entonces dice, bueno, son signos de alarma. Cuando el violentómetro cuando sube, pues ya va chantajear, patear, encerrar. Hay hombres que encierran a las parejas del fin de semana, ¿no? 5.000. Y ya el violentómetro llega a la cima cuando son amenazas con objetos o armas, el forzar a tener una relación sexual, amenazar de muerte, el abuso sexual, la violación, la mutilación y el asesinato. No sé si quise hacer la charla un poco breve y sucinta porque sí me gustaría que si hay alguna pregunta, pues la podemos ir elaborando.